Soy Freddy Marileo, hoy día representando parte de la vocería de los presos políticos mapuche en huelga de hambre que están en la cárcel de Angol. Estamos acá presentes como pueblo mapuche porque tenemos una idea en común. Hoy día estamos siendo reprimidos en conjunto. Ustedes están luchando por el agua, pero no necesariamente ustedes. Nosotros estamos reclamando nuestro territorio, pero también estamos por el agua. Hoy día específicamente estoy acá para dar a conocer sobre el tema de la huelga de los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol. El Estado se ha encargado de reprimirlos, de encarcelarlos y hoy día de tenerlos condenados. Acá los peñis presentes que se ven en la folleto, en la foto, son los que hoy día están iniciando una huelga de hambre. Llevan 20 días, pero eso no significa que vamos a bajar nuestra guardia. Seguiremos adelante con nuestra lucha, manteniendo el control territorial y también productivo. ¡Marchi huevo, Peñi, por la miel! ¡Marchi huevo! Soy Freddy Marileo, hoy día representando parte de la vocería de los presos políticos mapuche en huelga en la cárcel de Angol. Estamos acá presentes más que nada para apoyar también la movilización, esta marcha por el agua, también haciéndonos parte como mapuche, pero sin embargo también estamos acá por la huelga de hambre que llevan los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol. Son 4 peñas, José Mariano Yancatol igual está dentro de esta movilización. Se le está pidiendo el indulto porque él tiene una enfermedad de carácter terminal. También está Luis Marileo, Leonardo Quijón y Cristian Levinado, quienes fueron injustamente condenados por parte del Ministerio Público. También el gobierno se hizo parte del querellante y hoy día estamos acá una vez más justificando la presencia en cada juicio los testigos sin rostro. Se supone que los testigos no debieran estar en este tipo de juicio porque ellos están solamente amparados por la ley antiterrorista y hoy día vemos de que el propio gobierno ha violado sus propios derechos internacionalmente que ellos han hecho porque nunca han consultado nada al pueblo mapuche, sino que solamente están haciendo por sí solos sus propios convenios. Ya llevamos 20 días de huelga de hambre hoy día. Los peñis ya han tenido la primera descompensación. Gendarmería tuvo que llevarlo hasta el centro asistencial de Angol y esto demuestra de que la huelga va totalmente en serio. Lo otro es hacerle un llamado a los peñis y la miene del Guardia a movilizarse este martes, que hay una marcha por la huelga de hambre de los presos políticos de Angol que se va a hacer acá en Santiago, en Concepción, Temuco y también en Puerto Montt. Hacemos llamado a esta movilización a que se manifiesten de cualquier manera, en cualquier tipo de acción, en apoyo a nuestros peñis que están en huelga de hambre. Chaltumay peñi. Chaltumay.